Benvidos a Santiago Sí. A miña xenda, que moi sabia, ten no día de hoxe unha frase ben interesante de Antonio Machado, que di: todo necio confunde valor e precio. Comezamos. E comezamos o programa na libraría Couceiro e María traenos setas, comida... Que boa rapaza, María. É fútbol. Benvida, ou benvido eu que... Benvido ti neste caso, sí, non? E benvida ti o programa. Aquí. Moi ben. Pois comezamos con setas logo, xa que estamos que con chove. auga, chove, estes días andamos así un pouco revoltos, pois mira, Setas de Galicia e del noroeste peninsular, de 3 autores, Marcote, Pose, Traba, e publicado por Edicións do Cumio. O único que che podo dicir é que hai moitas Que hai moitas setas, non? verdad? Bueno, Hai unha pois, chavelas. aquí simplemente aparecen recollidas as 500 máis representativas de Galicia e do noroeste peninsular. E, bueno, os autores teñen outras obras publicadas alrededor deste tema, pero eu, si te fixas, creo que pode ser unha guía moi... non digamos importante, pero bueno, sí, importante sí é, pero quero dicir, moi fácil para a xente que queira aprender a identificalas, porque lle vai explicando como é cada seta, é dicir, desde as láminas, o pé, todo. E despois, o que me gusta é que debaixo ten un símbolo como un mantel cun prato e os cubertos, e entón pon ou un aspa para dicir que non son comestibles, ou sin aspa para dicir que son comestibles. Sí, era o que che iba a dicir, que aparece tamén as que son comestibles, as que non, algún outro xeito de identificalas, a parte da descripción que fan, os hábitats, todo. Ao final estou vendo que, non tampouco me podo fiar, pero bueno, hai moitas que non son comestibles, moitísimas. O sea, non é un libro para identificar setas comestibles, non. É para identificar tanto as comestibles como as non comestibles. E as non comestibles, mellor non comelas, porque pode darnos un mal día. Sí, a ver, hai algunhas que son realmente venenosas e hai outras que son simplemente non comestibles. Por se acaso, mellor non xogar. Despois veñen unhas receitas de... Ao final veñen receitas, sí. Que boa pinta ten todo. Estupendo. Gústame moito este libro, pero hai que ter tempo para lelo porque... Gústame as setas, sí, gústame. Hai algunhas que saben excesivamente a terra, entón teñen como un sabor moi intenso, máis forte, pero sí, en xeral, eu sabes que son de bodente. Pois logo continuamos con cociña. Continuamos con cociña, xa sabes o que me gusta. Deixasme o fútbol ao final. Sí, que eu creo que é o que menos che gusta a ti, entón, para facerche de entrada para que te poñas de bo humor ca cociña, despois cambiache de tema. Vale. Pois mira, volve a Cociña de Larpeiros, de Benigno Campos. Unha terceira entrega, en realidade é unha cuarta entrega, pero digamos que a terceira falábanos máis ben dos sitios onde mercar. Lembro que xa falamos aquí dese libro. Efectivamente, pois este volven a ser recetas, aproximadamente unhas 125 recetas máis ou menos, pero ademais trae algúns segredos do cociñeiro. Eso está moi ben. Entón, eso sempre nos bota unha man, verdad? Falábamos antes que, por exemplo, viña aquí unha crema de chícharos que tiña unha pinta estupenda. Pois robaliza con fritada de champiñóns, empanadillas de bacallau... O que che iba a dicir é que en algunhas receitas, ves, aparece abaixo un cadriño, xusto agora non vou topar ningunha, como sempre. Aquí hai un. Por exemplo, pastel de salmón e gambas. E abaixo pon: poderíamos probar con outros peixes afumados? E di, claro que sí, con troita ou con bacallau afumados, o resultado, claro. Pois te digo, traeche así algunhas indicacións referidas a receitas. Unha pintaza, volve a Cociña de Larpeiros, de Benigno Campos, unha chea de recetas, e, mira, ves, por exemplo, aquí tamén polo con olivas verdes. Que olivas che gusta poñer nesta receita? Entón explica o tipo de olivas que lle gustan. Mira, que boa pinta, Non sabía eu que había produción de olivas en Galicia. Sí. Pois tamén o conta neste libro. Volve a Cociña de Larpeiros. E agora falas ti. E agora pasamos aos deportes. Xa te digo, sí, eu teño tos. Da cociña pasamos aos deportes. Pois de Carlos Freire Cordeiro, todo sobre o fútbol galego. O autor fai un percorrido, está un pouco, digamos, estructurado como diccionario, por orden alfabético, buscando, non? Pero que fai un percorrido tanto polos xogadores e xogadoras do fútbol galego, como polos distintos clubes,
e incluso a traxectoria que tiveron en distintas competicións. Bueno, eu creo que, xa non digo Galicia, sino toda España, é un país aficionado ao fútbol, pois faltábanos algo específico, así, tan concreto sobre... Eu, dentro da miña ignorancia, o que ten unha che de información este libro, moita fotografía tamén, porque, como di María, está estruturado, que se ve como se fora un diccionario, ten bastante fotografía ao longo do libro, pero o que ten é moitísima, sí, pero que se che digo, fala dos distintos xogadores, de entrenadores, dos clubes, das competicións... Dos estadios, porque estaba vendo aquí, bueno, ahora non atoparei, Riazor, e entón explica... Todo o que ten relación co fútbol galego. Mira. E xa que temos esta semana o partido Celta-Dépor, pois... Hai un partido. Hai moitos, pero... Todo sobre o fútbol galego de Carlos Freire Cordeiro, editado por Xerais. Volve a Cociña de Larpeiros, de Benigno Campos, e Setas de Galicia e del noroeste peninsular. Oxe, entre os dous primeiros te lo difícil. Pois non vou quedar co terceiro. Vale. Se hai fútbol, a ver. se hai fútbol, ca miña ignorancia no mundo do deporte, penso que é un deber. Vale, polo menos poñerte un pouco de día, sí, señor. Sí, teño que descubrir fútbol femenino en Galicia, hai de todo. Teño moito que... Bueno, un pouquiño. Cando é o partido? A fin de semana. A fin de semana, bueno, dame tempo. Sí, dame tempo. María, ata vindeira semana. E nada, xa che contarei, farei os deberes. Moi ben. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Marchamos á rúa para preguntarlle a xente que opina do cine español, e non é por adiantar as respostas, pero non son nada boas. Sí, non sei, es diferente, está mejor el cine americano, todo hay que decirlo, pero las pelis españolas hay algunas que están bastante bien, la verdad. La de El orfanato fue así la que más me gustó de todas. Depende, hay algunas pelis que las veo un poco tontas, pero hay algunas que están muy bien, la verdad. Bueno, acabo de ver Lo Imposible, pero mucho cine español no veo, la verdad. Porque normalmente las pelis suelen ser malas. Bueno, por lo menos, yo tampoco tengo mucha idea de cine, pero vamos, no me suelen gustar. No sé, muchas veces es ordinario o no tienen mucho los guiones. Suelen ser, no sé, poca emoción o poco... menos elaborados, no sé. Conozco qué en español. Me gustan las películas de Almodóvar, pero solamente son las películas que he visto en clase. No me gusta. No me atrae o cine español. En que vistas unha, vistas todas, casi. Como que andí sexo e pelexas e alcohol e pouco máis. No veo. No me gusta. No me gusta. Pues no sé, no me parece que sean historias productivas las que cuentan ni nada, no sé, no le veo, me parece una pérdida de tiempo. Y continuamos en el programa, déjame colocarme bien, aunque me salga un poco de plano, porque vamos a buenas maneras y protocolo, cosas muy importantes, mucho más, porque vamos a estar en el Instituto Europeo Campus Estelae, y por eso tenemos hoy a Nuria Pereira, que es su directora, y a José Sixto, que es el jornalista y responsable de comunicación del instituto. Vais a venir pues cada cierto tiempo a hablar de diferentes aspectos, un poco trasladar una columna que cada jueves sale en el Correo Gallego, donde José le hace como una pequeña entrevista a Nuria y se tratan diferentes temas, pues un poco trasladarla aquí a televisión. La primera pregunta es... y mira, y voy a hacer otra cosa, la voy a pasar a José, que me decía, yo pregunto, no, se la voy a pasar a José para que me lo cuente alguien desde fuera. Bien. ¿Qué es el instituto? ¿Qué es el Instituto Europeo Campus Estelae? Bueno, ¿y hago la pregunta o respondo? Responde tú, Vale, porque pues tú lo ves desde fuera. Venga, pues eso, como responsable de comunicación del Instituto Campus Estelae, somos un centro de formación de posgrado que aparte tiene también un espacio de arte y un espacio también dedicado a la asesoría, tanto de estudiantes como de profesionales.
Entonces, vuestro campo es muy amplio, ¿no? O sea, todo ¿qué tratáis, por ejemplo, en el instituto? A ver, el Instituto Europeo se divide en 8 áreas de conocimiento académicas, que una es Derecho Internacional y Cooperación Exterior, que es un poco la que tiene mayor representación fuera de España, con presencia en más de 60 países. Le sigue muy de cerca el área de protocolo, eventos y imagen personal, que también realmente pues es el área que además ha sido traducida al inglés, con lo cual tenemos alumnos ya bilingües, ¿no? Y de una extensión importante. Y después nos siguen otras áreas, que es nuestra alma mater, la formación en el ámbito europeo, en políticas comunitarias, gestión de proyectos europeos, seguida del mundo de estudios basados en el deporte, en sus aspectos jurídicos y psicológicos. Otra área que es más social es la que dedicamos a la investigación y a la formación de expertos en tratamiento de la violencia y el maltrato, en todos sus rangos, ¿no? Pues violencia ejercida sobre mujeres, doméstica, ancianos y también el tema de bullying y acoso y abusos sexuales a menores. Quiero decir en ese sentido que nuestro campo ha ido creciendo y entonces actualmente en esos 8 departamentos se forma expertos en todo el mundo, casi todos condicionados por el idioma castellano, pero además, como digo, ahora empezamos a traducir todo al inglés. Y aparte de ahí, hace como 4 años veíamos la gran necesidad de transmitir al exterior y a la sociedad las conclusiones de nuestros debates, de nuestros foros, e ir dando un poco pinceladas, información en temas pues, que preocupan a la sociedad, sea México, sea España, sea India o sea cualquier otro país europeo, el tema de la violencia y maltrato. Entonces hemos creado blogs en cada una de esas áreas de conocimiento y ahí vertemos diariamente noticias que consideremos son importantes para el público en general, que tenga por lo menos recursos donde informarse y a partir de ahí se nos derivan al área de asesoramiento jurídico y psicológico que también tenemos, ¿no? Centrarnos un poco en la parte de protocolo, Sí. quizás es la que más, no es la que más le llama la atención porque tú, Nuria, tocaste temas muy importantes socialmente y sí. donde poder centrarse, pero Sí. hoy vamos a empezar por algo un poco más lúdico quizás, ¿no? Algo Sí. más no sé, superficial. Superficial No. porque sí que es muy necesario. Es más, Sí. tú te reúnes con alguien y tiene un mal aspecto o no sabe expresarte y son puntos que van... Y mal aspecto no nos referimos a suciedad, sino a un aspecto que no sea el adecuado para el lugar a donde tienes que ir. Pero que conste que hoy queríamos hablar, José, ¿no? Sobre esto, sobre hablar en público. Eso es, hablar en público y sobre todo ahora que estamos en época de debates electorales, pues también preguntarle a Nuria pues unas pautas básicas para comunicar bien, para hablar bien, es decir, para esa famosa frase de que nunca hay 2 veces para una primera impresión. Sí, evidentemente. Todo, cuando nos referimos a hablar en público, es pensar a qué grupo o a qué destinatarios estás dirigiéndote, ¿no? En lo que es campaña política, que todo hay que decir que tampoco he tenido mucho tiempo de profundizar, pero sí que ves que hay un cierto desfase o falta de formación en algunos de ellos. Y claro, hay gente que ya en su presencia es más dominante, más comunicativo, no desciende con la mirada constantemente, se centra en la otra persona y se muestra como no solo un gran orador, sino una persona que tiene esa capacidad de escuchar y analizar lo que te están contando, de prestar atención, ¿no? Entonces, bueno, una serie de claves es precisamente eso, mostrar siempre una actitud de un rostro erguido y el contacto visual. Y aquí parece que tenemos mucho miedo a mantener ese contacto fundamental, que es lo que nosotros en protocolo llamamos la esencia. O sea, hay que mantener siempre un contacto visual con el interlocutor. Con el interlocutor. Y sobre todo que cuando nosotros estemos transmitiendo una idea o nuestro discurso, nuestro punto de vista, realmente debemos creer en él. Y de esa manera corroborarlo con nuestra sonrisa, nuestro lenguaje corporal. Muchas veces nos delata y la otra persona sí lo entiende, como que falla algo y que no es del todo creíble, ¿no? Por rehusar un contacto en un momento. Muchas veces cuando a alguien le lanzan una pregunta, no es lo mismo que tú me preguntes algo, que yo mire hacia la derecha o mire hacia la izquierda.
cuando alguien, por decir así, se suele comentar de que no dice la verdad, suele girar a la izquierda como diciendo voy a retomar un gancho que sea creíble en mi pasado, en lo que yo he aprendido, para lanzarte una pregunta que a ti te va a convencer, ¿no? Entonces, bueno, cuando proyectas a la derecha, proyectas hacia el futuro, decir, oye, pues yo esta idea que tengo y que me creo y que creo en ella, pues la voy a proyectar hacia ti y yo sé que te voy a convencer, ¿no? Entonces, toda esa comunicación, quieras que no, el otro, sin tener nociones ni de lenguaje corporal ni de protocolo, realmente está captando que tú lo que dices es cierto y que lo vives como tal, ¿no? Y lo mismo sucede con las manos. Por ejemplo, cuando hablamos, claro, en estas mesas no se aprecia, pero fuera de aquí, en un debate o en unas primeras filas, sí se ve hacia dónde enfocan mis piernas, si yo quiero abrir la comunicación hacia ti o la bloqueo hacia la persona que tengo a la izquierda. Y eso en la negociación tú puedes bloquear a la parte que no te interese. En un momento determinado, pues creando barreras hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y esto es divertidísimo en las clases, por ejemplo, cuando sales con la cámara a la calle o a una cafetería en la universidad, bueno, divertido, porque estás viendo el café, hay gente que tiende a mover el vaso y ves hacia dónde van sus puntos de interés, ¿no? Aunque yo te estoy mirando a ti, a lo mejor en ese lenguaje y moviendo esos objetos a mi alrededor, estoy demostrando que tengo más interés, por ejemplo, en este momento, pues por contactar con José Sisto, ¿no? Y no se pierde Y un la montón de naturalidad, estrategias. pregunto. No, porque eso lo hace el ser humano de un modo instintivo, igual que los monos. O sea, ir a un zoo y observar cómo todos los simios entre sí se comunican es muy divertido. Y el ser humano, yo creo que nos hemos olvidado precisamente de esa raíz biológica, natural, y de que somos animales, ¿no? Y pensamos que todo lo suplimos con unas palabras estudiadas, muy analizadas. O sea, eso es muy falso, porque en realidad en la comunicación entre personas el 7% es el valor que tiene tu palabra, el verbo, y sin embargo el 33 y el 55% lo cubre el tono de tu voz, tu ritmo, el tono, el ritmo, el volumen, y después tu lenguaje corporal, los colores, cómo te has vestido ese día. O sea, somos realmente una fauna muy interesante. Todo comunica, ¿no? No solo el Todo discurso, comunica, claro. sí, los colores te dan pues ya un indicativo de cómo te sientes hoy, si vas de camuflaje, si no, si usas una pequeña máscara. El sonreír, pues muchas veces nos privamos de sonreír y realmente es lo mejor que hay. Es con lo que se queda, bueno, pues la gente, los que te rodean, etc. Lo mismo que una sonrisa falsa es súper contraproducente. Tú no puedes obligar a alguien a sonreír cuando él o ella, de un modo natural, no tiene esa tendencia o no le apetece, ¿no? Eso es muy, muy desaconsejable. Y se nota, ¿no? Y se nota. José. Precisamente hablando de la sonrisa, eso que quiero decir, la artificialidad en los gestos, que tienen siempre un sentido contraproducente, ¿no? Entiendo, sí. Ya no solo en el discurso, sino incluso en la valoración general de esa acción comunicativa. Sí, porque esa persona no es creíble, realmente. Lo que se finge o que está manipulado no es creíble, o la falta muchas veces de expresión, ¿no? El mantenerse siempre así quieto, moderado. Eso no gusta, no somos máscaras, somos personas y animales racionales, en teoría, que nos comunicamos constantemente. Desde el detalle de las pupilas, pues todo eso se estudia, aunque el otro individuo no percibe si tú tienes una pupila dilatada o contraída, sí lo está apreciando en el registro. Nuestro cerebro es una gran computadora, ¿no? Que coge miles de estímulos en un momento, los absorbe y está constantemente reproduciendo e actuando. Lo que pasa es que muchos no entran dentro de nuestro proceso de racionalidad. No lo razonamos, es algo instintivo, innato. Y hay gente que nace ya con esas habilidades, pero sí es cierto que se puede trabajar y empezar a ayudar a desprenderse de muchos prejuicios, de muchos bloqueos, que todos los tenemos, y eso se enlaza con otro tema apasionante que es la grafología, por supuesto, donde se manifiesta un gesto impulsivo y totalmente inconsciente cómo nos sentimos en ese momento. Última pregunta. Sienta las bases para la pregunta fundamental para cerrar este tema, cerrarlo por hoy por lo menos, sobre eso, expresarse en público, comunicar. Sí, me gustaría, ahora que estamos en plena campaña, es decir, 5 consejos, o 3 o los que sean, pero bueno, 5 pautas básicas para un discurso político.
Para un discurso político. Para un discurso político, para eso, para convencer, para comunicar bien y sobre todo para ser sinceros en el mensaje, es decir, comunicar con sinceridad. Comunicar, ya he dicho, contacto visual, la cara erguida, no descender a los fondos o al fondo del auditorio o a nuestra mesa y realmente creer en lo que decimos y estar seguro. Otra cosa importante que, bueno, al menos dos de los candidatos que he visto en debate sí usan gafas, se suele intentar desbloquear todos los rasgos y el rostro, ¿no? Y por otro lado, pues no tener tics, no moverse constantemente y acudir con prendas que sean cómodas para nosotros, no decorarnos y disfrazarnos especialmente. Y sobre todo no descender, y cuando uno llega, dejar los brazos pues que tiendan a abrirse, evitar gestos de dominio como es coger la mano el interior y hacia abajo, el saludo, todo eso en un inicio de un discurso es importante. Y lo mismo que finalizar, y sobre todo coger anécdotas, que es con lo que la gente al final de ese gran discurso no va a registrar todo lo que tú dices y lo va a anotar, sino con pequeñas anécdotas y siempre manteniendo de frente ese contacto visual. Que al final casi el 90% de lo que nos estás diciendo se podría aplicar a la vida diaria de cada uno. Totalmente, y de hecho hay muchos malos entendidos o gente que no llega a conseguir que fluya su vida con mucha naturalidad porque constantemente está introduciéndose o aplicándose a sí mismo bloqueos. Y claro, la gente no sabe interpretar por qué tú tienes un bloqueo, que al final a lo mejor es simple timidez, ¿no? Entonces hay que dejar respirar hondo, muy recomendable, y fluir. José y Nuria, muchísimas gracias por venir hasta aquí y espero que cuando vuestros múltiples compromisos os lo permitan, cada 15 días o así, si podéis acercaros y seguimos ahondando en este tema, que vuelvo a decir lo mismo, se puede, todo lo que acabas de contarnos, o la inmensa mayoría, lo podemos aplicar después a nuestro día a día. Entonces miro de frente para aquí, creo, ahí, miro de frente y digo un pouco o que dicía Nuria, que bueno, que volvemos pronto aquí en Correo Televisión e que é moi importante facelo de xeito natural, pero é moi importante sorrir. Ata o próximo programa.